solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Damos un cordial saludo a la audiencia de Cristovisión, el canal católico de los colombianos, para ver el mundo con los ojos de Jesús en este espacio que pretende consolidar la palabra de Dios como una experiencia viva y eficaz en cada hombre, en cada ser humano, en cada creyente, en cada católico que asume su fe como una experiencia vital en su experiencia de conversión y de seguimiento a Jesucristo el Señor. Este es nuestro pan de cada día, aquí por Cristovisión, el canal católico de los colombianos. Sean todos ustedes bienvenidos. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando estaba cerca de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad le acompañaban. Al verla el Señor le dio lástima y dijo: «No llores». Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se separaron y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo». La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una experiencia que marca el relato de la viuda de Naín, especialmente en la experiencia de resucitar a su único hijo. Es un tema que Lucas trata de manera especial, distinto a Mateo y a Marcos, los evangelios sinópticos, porque Lucas le ofrece otros elementos importantes en la personalidad de Jesús. Los versículos 13 y 15 de este relato manifiestan de manera especial características propias de Jesús. El capítulo 13 nos habla de algo que hoy se ha perdido de manera total, y es reconocer el sentido de la compasión. Jesús se compadece de esta mujer, de esta viuda, al ver cómo la experiencia de que su único hijo muere es para ella una total desgracia. Y eso debe considerarse de esa manera, sobre todo porque en el tiempo de Jesús, una mujer que no tuviese descendencia se consideraba maldita. Era difícil la experiencia de la mujer en el ámbito de la vida pública en la que transcurrió la experiencia de Jesús, porque aparecían en el ámbito social muchas realidades que estaban destinadas siempre a sacarlas de paso. Eran realidades que no se tenían en cuenta. Un ser leproso, por ejemplo, una persona enferma, un endemoniado, era equiparado a la experiencia propia de una mujer que ya por sí misma experimentaba muchas realidades de desigualdad y muchas realidades que lastimosamente caían en un reflejo negativo de reconocer a la mujer en su dignidad. Máxime cuando perdía su descendencia. Por eso, hablar de desgracia en el pasaje de la viuda de Naín es una palabra oportuna para dar a conocer cómo ella, perdiendo a su único hijo, perdía la descendencia. Y esa era una razón en el ámbito de lo social
para que ella fuera recriminada y desechada por el ámbito de lo social. Jesús sabe y conoce muy bien su ámbito social y por eso siente compasión, por eso se compadece ante ella y le dice: no llore. Y esta es una bella característica que si la miramos en los evangelios sinópticos, únicamente la vamos a encontrar en Lucas, específicamente porque Lucas trata de mostrar rasgos específicos de la personalidad de Jesús. Un hombre bondadoso, un hombre amable, un hombre tierno, un hombre compasivo, pero también un hombre fuerte y un hombre puesto en su situación cuando tenía que enfrentarse ante la injusticia o ante los poderosos. Qué importante que hoy reconozcamos nosotros esa faceta en la experiencia propia de nuestra vida social, la experiencia de la compasión. Hoy estamos en un mundo donde hemos caído en el letargo de encontrarnos con tantas realidades en el ámbito social que ya no nos dicen nada. Hace poco experimentábamos el hecho mismo de ver a nuestros hermanos venezolanos allí en la refinería y todos íbamos contando el número de los muertos, pero ya es una realidad que a nosotros no nos dice nada. Ver cómo mueren los hijos de Dios, ver cómo se suicidan los jóvenes, ver cómo hoy en las grandes ciudades de nuestro país muchas madres sin corazón abandonan a sus hijos recién nacidos y los dejan por ahí tirados sin regalarle una valoración fundamental a la vida. Todo eso lo podríamos enumerar para entender un poco el sentido de la compasión. Hoy nos falta compadecernos hasta de nosotros mismos. Hoy nos falta compadecernos ante la experiencia de la vida. Hoy la vida, ese gran regalo que nos ha otorgado Dios, ya no tiene para muchos ninguna valoración, ningún significado. Y por eso lo que hace Jesús ante la angustia, el dolor y la tristeza de esta mujer viuda es compadecerse. ¿Cuántos de nosotros hemos confundido la compasión con el hecho de la lástima? Y como que a veces esas palabras se convierten en simples y llanas muletillas. Qué lástima, pobrecito, ¿por qué a él? ¿Por qué los pobres? ¿Por qué les pasa lo mismo? Pero no hacemos en muchas ocasiones nada para fortalecer, al menos en nuestros ámbitos personales, familiares o sociales, el hecho propio de compadecernos de los demás. Qué importante que nosotros hoy acudamos a esa figura, a la figura de la compasión. Y un gran retrato que nos ofrece la compasión es mirar el rostro de Jesús, el rostro de sus palabras, que siempre estaban cargadas de esperanza, de fortaleza y de búsqueda de solucionar situaciones frente a problemáticas de los demás. El versículo 15 de este relato muestra algo también que Marcos y Lucas, que Marcos y Mateo no muestran. Y es que cuando Jesús resucita al hijo de la viuda, lo primero que hace es incorporarlo, sentarlo. Él habla y él, Jesucristo, se lo entrega a su madre. Esa es una figura también importante que tenemos que reconocer, sobre todo en el hecho mismo del misterio de la resurrección. Todos reconocemos cómo esta palabra manifiesta un elemento importante en nuestro ámbito de fe, y es creer en la resurrección. Una resurrección que está marcada por tantas enseñanzas que a lo largo de la palabra de Dios, especialmente de los evangelios, el Señor suscita.
la resurrección no de la carne sino del espíritu, la resurrección desde un cuerpo, la resurrección como una promesa de Dios. Y todo esto lo vamos viendo nosotros en este relato que se nos ofrece allá en el pueblo de Naín, cuando Jesús compadecido resucita al hijo único de esta mujer viuda. Qué importante reconocer toda esa categoría que al final del relato le ofrece la multitud. Este es un profeta, este es un enviado de Dios, este es un hombre que viene a cambiar la vida de los que lo rodean. Y qué bueno que también nosotros podamos cumplir esa misión, la misión de ser profetas. Creo que no tendremos nosotros la capacidad de, en algún momento de nuestra vida familiar, levantar o incorporar a un muerto. Pero creo que sí es importante que en la experiencia propia de nuestra vida, al menos experimentemos compasión y experimentemos que esa pasión es una experiencia que suscita a Dios a través del poder de su Espíritu. Que todos, por la gracia del bautismo, la reconocemos y la tenemos. Pero qué bueno también que en nuestra experiencia de fe podamos decirle a tantos que hoy lloran la muerte de sus seres queridos, a tantos que hoy viven en un momento de duelo por la desaparición de una persona querida o amada, que la promesa de la resurrección es una promesa verdadera y una promesa que Jesucristo cumple. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos regale la gracia, ante todo de la fe, ante todo de la compasión, y que el Señor todos los días realice en nosotros obras grandes, obras especiales, para reconocer de qué manera Él mismo, a través de su Espíritu, nos otorga a nosotros cosas que a veces ni siquiera nosotros pensábamos que podríamos hacer o en las cuales podríamos creer. Escríbanos www.cristovision.tv, vaya al link nuestro pan de cada día @cristovision.org, regálenos sus comentarios, gracias por su oración y déjenos sus plegarias, sus intenciones, para que nosotros en la Eucaristía de cada día elevemos en el altar de Dios tantas necesidades y tantas súplicas de cada uno de ustedes. Que el Todopoderoso nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Llegó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una experiencia que marca el relato de la viuda de Naín, especialmente en la experiencia de resucitar a su único hijo. Es un tema que Lucas trata de manera especial. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Damos un cordial saludo a la audiencia de Cristovisión, el canal católico de los colombianos, para ver el mundo con los ojos de Jesús.
en este espacio que pretende consolidar la palabra de Dios como una experiencia viva y eficaz en cada hombre, en cada ser humano, en cada creyente, en cada católico que asume su fe como una experiencia vital en su experiencia de conversión y de seguimiento a Jesucristo el Señor. Este es nuestro pan de cada día, aquí por Cristovisión, el canal católico de los colombianos. Sean todos ustedes bienvenidos. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando estaba cerca de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad le acompañaban. Al verla el Señor le dio lástima y dijo: «No llores». Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se separaron y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo». La noticia del hecho se divulgó